Alejandro juró aquella noche que solo sería otra entrega más, una de tantas, pero cuando el portón de hierro forjado se abrió y la brisa del Mediterráneo le llevó un perfume profundo de azahar y cuero, supo que había entrado en territorio donde las promesas se vuelven inútiles. Tenía 20 años, una moto que vibraba como un caballo nervioso y una caja de pizza que se enfriaba a cada paso, mientras las luces de la casa señorial dibujaban sombras alargadas en el mármol. La puerta se abrió sin prisa y apareció Isabel, 35, mirada de mujer que conoce el valor exacto del silencio y la cadencia necesaria para que otro respire a su ritmo. No llevaba joyas ostentosas, solo una gargantilla fina y un vestido color vino que parecía absorber la luz, y cuando dijo su nombre, lo pronunció como si lo estuviera estrenando. Él alcanzó a balbucear el precio, pero ella no buscó el monedero. Le pidió que entrara, porque tenía un billete grande en el despacho y le daría el cambio, además de un vaso de agua fría para que se repusiera del calor. Alejandro cruzó el umbral pensando que sería un minuto, aunque el minuto ya olía a madera vieja, a libros abiertos y a una música lejana que sonaba en otra habitación. En la mesa del recibidor, entre fotografías en blanco y negro de plazas castellanas y tardes de toros, Isabel dejó su teléfono boca abajo, como si esa pantalla fuese un secreto vigilado por un gato invisible. Mientras caminaban hacia el despacho, ella le preguntó dónde estudiaba, qué le gustaba leer, si conocía los vinos de la Ribera, y Alejandro, con esa franqueza que solo tiene la juventud orgullosa, confesó que solo sabía de madrugadas, trabajo y sueños sin nombre. Ella sonrió con lástima dulce y una chispa de interés que no disimuló, y al llegar al escritorio le tendió el billete, rozándole la mano con una naturalidad que desmentía cualquier casualidad. La corriente que saltó entre ambos fue breve, precisa, limpia como el chasquido de una cerilla. Isabel, entonces, le pidió que esperara un momento, que iba a traerle el cambio, y si no le molestaba, un plato para que probara una pizza como se degusta un pecado menor, sentado en la terraza frente al mar. La terraza de Isabel era un pequeño escenario suspendido sobre el mar. Desde allí, las luces del puerto parecían estrellas hundidas, y el rumor de las olas marcaba el ritmo de algo que no debía nombrarse. Alejandro dejó la caja de pizza sobre la mesa de piedra, mientras ella, con un gesto casi maternal, le servía una copa de vino tinto, oscuro como una promesa rota. No debía aceptarla, lo sabía, pero su voz sonó tan natural que negarse habría parecido una ofensa. Isabel lo observaba con esa calma que desarma, como quien mira un cuadro que todavía no decide si colgará o esconderá. Le preguntó si tenía novia, y cuando él se rió con timidez, ella inclinó la cabeza, satisfecha de escuchar que no. Hablaron de música, de ciudades, de cómo el tiempo cambia la manera en que uno mira el amor. Isabel hablaba con la serenidad de quien ha amado demasiado y ya no se disculpa por ello. Alejandro la escuchaba fascinado, hipnotizado por su manera de rozar la copa con los dedos, como si esa caricia fuera un lenguaje que solo los cuerpos se entienden. El aire se volvió más denso, el vino más dulce. Ella se levantó para poner otra canción, y su perfume se deslizó hasta él como un manto invisible. Cuando volvió a sentarse, lo hizo más cerca, tanto que el calor de su piel atravesó la distancia. A veces, dijo ella en voz baja, la vida nos pone frente a personas que no deberíamos conocer, pero si las ignoramos, nos pasamos los años imaginando lo que pudo haber sido. Alejandro la miró sin saber qué responder. En su garganta se mezclaban el miedo y el deseo, la prudencia y la curiosidad. Isabel sonrió, consciente de su poder, y añadió con una dulzura peligrosa: «No te preocupes, no harás nada que no quieras. Pero dime, ¿quieres quedarte un poco más?». Cuando Isabel se levantó para encender una lámpara, la casa entera pareció respirar con ella. De pronto, la luz del salón titiló, y un leve apagón dejó el lugar envuelto en penumbra.
Parece que el viento ha jugado con los fusibles, dijo con una calma teatral, buscando una vela en la alacena. Ven, la biblioteca tiene luz, al menos por un momento. Alejandro la siguió por un pasillo largo, donde el aire olía a madera encerada y recuerdos. En la biblioteca, las paredes cubiertas de libros parecían observadores silenciosos de aquella escena. Isabel encendió una vela alta y la colocó sobre el escritorio. La llama dibujó en su rostro sombras que la hacían más misteriosa, más viva. Siempre me ha gustado leer aquí, murmuró. Los libros escuchan mejor que las personas. Alejandro se acercó, sin saber si era la curiosidad o el magnetismo de su voz lo que lo movía. Ella le indicó que se sentara, y luego, como si fuese lo más natural, se inclinó sobre él para alcanzar un libro de la estantería. Su brazo rozó su hombro, y por un instante, el mundo pareció detenerse. La cercanía olía a vino, a piel y a deseo en reposo. Isabel abrió el libro en una página marcada. «Escucha esto», dijo. «Nada temen los que se atreven a sentir». Lo miró directo a los ojos y preguntó, apenas en un susurro, «¿Tú te atreves, Alejandro?» Él tragó saliva, sin hallar palabras, atrapado entre el miedo y la fascinación. La vela crepitó como si respondiera por él, y el silencio se volvió un lenguaje nuevo entre los dos. Isabel sonrió, acercó su mano y con un gesto leve le apartó un mechón de cabello de la frente. «Eres demasiado joven para entenderlo», susurró, pero demasiado sincero para olvidarlo. Después dio un paso atrás y rompió la tensión con una elegancia que dolía. «Ven, acompáñame a la terraza otra vez. El mar suena distinto cuando uno ya ha dicho demasiado sin decir nada». El aire de la noche se había vuelto más suave, casi inmóvil, como si el mar mismo contuviera la respiración para no interrumpirlos. Isabel salió a la terraza con la vela en la mano y su luz danzaba sobre el rostro de Alejandro, que la seguía en silencio. Se sentaron frente al mar, sin palabras durante un largo minuto, hasta que ella habló con voz baja, apenas un hilo de sonido entre las olas. «Cuando tenía tu edad», dijo, «también creí que el amor era una historia escrita para siempre, pero descubrí que hay capítulos que se leen solo una vez». Alejandro la miró, tratando de entender si hablaba de ella o de él. Isabel tomó un sorbo de vino y continuó. «No te sorprendas si mañana no recuerdas todo esto igual. La noche engaña, el vino miente, y la soledad hace promesas que nadie cumple». Él negó con la cabeza y respondió con una firmeza que la desarmó. «No creo que sea mentira. A veces uno siente que algo empieza, aunque no sepa qué es». Ella sonrió con ternura y dejó la copa sobre la mesa. «Eres valiente, Alejandro, tal vez demasiado para tu edad». Él bajó la mirada, pero su voz sonó más segura. «Solo intento no esconder lo que siento». Isabel extendió la mano y rozó la suya, apenas un contacto, una chispa suspendida en la oscuridad. «Entonces no lo escondas», susurró. «Solo prométeme que no me pedirás nada más que esta noche». Alejandro asintió sin pensar, porque en ese momento todo lo que existía era ella, su voz, su perfume, el rumor del mar que los envolvía. Isabel se inclinó lentamente y el aire entre ambos se llenó de esa electricidad que precede a todo lo inevitable. No hubo beso aún, solo la cercanía de los cuerpos y el temblor compartido de dos personas que saben que han cruzado un umbral invisible. El reloj del salón marcó la medianoche. Isabel se levantó despacio y dijo, sin mirarlo, «A veces lo mejor del deseo es no cumplirlo del todo». El viento empezó a soplar con fuerza, trayendo consigo el olor a lluvia y a mar. Las cortinas se agitaron como velas de un barco a punto de zarpar, y un trueno lejano hizo temblar los cristales. Isabel miró hacia el cielo oscuro y dijo con una calma casi teatral, «No deberías conducir con esta tormenta, Alejandro. Quédate hasta que pase. Tengo una habitación libre».
Sus palabras cayeron despacio, como gotas sobre piedra caliente. Alejandro intentó protestar, pero su voz se perdió entre el rugido del viento. Ella encendió otra vela y lo guió por el pasillo, descalza, con el cabello suelto, mientras la casa entera parecía respirar su perfume. La habitación era amplia, decorada con tonos cálidos, con un ventanal que daba al mar embravecido. «Aquí estarás cómodo», dijo ella, colocándole una toalla seca en las manos. «Puedo traerte algo de ropa si quieres ducharte». Él asintió, y durante unos segundos ambos quedaron en silencio, mirándose sin saber quién debía apartar la vista primero. Isabel sonrió con esa serenidad que mezcla ternura y peligro, y añadió: «No tengas miedo, Alejandro. Nadie se atreve a sentir y sigue siendo el mismo después». Cuando ella salió de la habitación, él apoyó la frente en la puerta, intentando calmar el pulso. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales como un tambor antiguo. Minutos después, Isabel regresó con una camisa blanca y una copa de vino. «Te quedará grande», dijo riendo, «pero quizá eso te dé suerte». Él la tomó, rozando sus dedos con los de ella, y el contacto fue suficiente para borrar cualquier distancia. En ese instante, la tormenta pareció callarse, como si la naturaleza misma esperara lo que iba a ocurrir. Isabel lo miró largo, sin hablar, y por primera vez no hubo prudencia en su mirada. Solo deseo, solo verdad. Alejandro dio un paso hacia ella, y ella no retrocedió. No fue un beso rápido ni temeroso. Fue una confesión, un silencio roto por el fuego de dos soledades que por fin se reconocían. Afuera, el mar rugía, pero dentro de aquella habitación solo se escuchaba el sonido del vino cayendo al suelo y el latido compartido de algo que ya no tenía vuelta atrás. El amanecer llegó despacio, filtrándose entre las cortinas como un visitante que teme despertar los secretos de la noche. Alejandro abrió los ojos y por un momento no supo dónde estaba. La habitación olía a sal, a vino y a piel tibia. Isabel dormía a su lado, con el rostro sereno y el cabello desordenado cayendo sobre la almohada. Por primera vez, no parecía la mujer segura y dominante de la noche anterior, sino alguien que por fin descansaba de sí misma. Alejandro la observó en silencio, intentando grabar cada detalle, como si temiera que al parpadear todo desapareciera. Cuando ella despertó, no hubo palabras apresuradas ni sonrisas forzadas, solo una mirada larga, llena de preguntas sin respuesta. Isabel se incorporó lentamente, cubriéndose con la sábana, y dijo con voz baja: «No te arrepientas de nada. Las cosas que nacen del deseo también pueden tener verdad». Alejandro sonrió con timidez, pero en su interior una inquietud crecía. «¿Y tú?», preguntó. «¿Te arrepientes?». Ella negó con la cabeza y se acercó a la ventana. El mar seguía agitado, pero el cielo empezaba a abrirse. «Me arrepiento solo de haber olvidado lo que se siente vivir así», murmuró. «Durante años lo cambié por la calma, y ahora me doy cuenta de que la calma no siempre es vida». El silencio entre ellos se volvió cálido. Isabel volvió a la cama y apoyó la cabeza en su hombro. «No busques entenderlo, Alejandro. A veces las personas se cruzan solo para recordarse que siguen respirando». Él la abrazó con suavidad, sin hablar. En ese gesto había algo puro, un respeto que hacía que la noche anterior no pareciera un error, sino una revelación. Isabel lo miró y sonrió con melancolía. «No sé qué será de nosotros después de hoy», dijo, «pero no quiero que te vayas aún. Quédate, al menos, hasta que el mar vuelva a calmarse». Y aunque él sabía que la tormenta ya había pasado, aceptó quedarse, porque dentro de ella, en ese instante, la calma tenía otro nombre. La calma de aquella mañana no duró demasiado. Alejandro bajó a la cocina mientras Isabel hablaba por teléfono en otra habitación. Su voz sonaba distinta, más fría, más distante. No alcanzaba a entender las palabras,
solo el tono de quien intenta mantener el control de una historia que no debe salir a la luz. Cuando ella colgó, lo encontró mirándola desde el marco de la puerta. «Era una llamada de trabajo», dijo con una sonrisa ensayada. «Tengo algunos asuntos que resolver». Alejandro asintió, pero su mirada no se apartó de la suya. «¿De trabajo o de alguien más?», preguntó con una mezcla de inocencia y desafío. Isabel no respondió enseguida. Se limitó a acercarse y colocarle una mano en el rostro. «No empieces a imaginar fantasmas», murmuró. «Lo que pasó anoche no necesita explicación». Sin embargo, en el fondo de sus ojos se escondía algo que él no había visto antes, una sombra de tristeza. Más tarde, mientras ella salía a atender un asunto urgente, Alejandro se quedó solo en la casa. Recorrió los pasillos, observando los cuadros antiguos, los libros, los restos de una vida que no parecía suya. En el escritorio encontró una fotografía. Isabel con un hombre mayor, elegante, abrazándola en un jardín. En el dorso, una dedicatoria. «Para mi eterna Isabel, ningún océano podrá separarnos». Su pecho se tensó. Cuando ella regresó, él la esperó en la terraza. «¿Quién es él?», preguntó sin rodeos. Isabel lo miró largo, sin fingir sorpresa. «Mi esposo», dijo finalmente. «Vive en Madrid. Hace meses que no volvemos a hablarnos, pero algunas ausencias pesan más que la distancia». El silencio que siguió fue duro, pero necesario. Alejandro no supo si debía irse o quedarse. Isabel se acercó, tomó su mano y susurró: «No me juzgues. Hay cosas que se marchitan antes de tiempo, y uno se aferra solo por miedo a aceptar que han muerto». Él no respondió, solo la abrazó, sabiendo que en ese abrazo cabía tanto el deseo como la culpa, tanto la ternura como la herida. Esa noche, el mar volvió a rugir, y con cada ola parecía recordarles que nada de lo que vivían podría durar demasiado. La noche cayó de nuevo sobre la casa, pero ya no era la misma oscuridad. Isabel y Alejandro estaban sentados frente al fuego. El silencio entre ellos pesaba más que las palabras. Afuera, el mar golpeaba las rocas con una furia contenida, como si imitara lo que ellos callaban. Finalmente, ella habló, con la voz más baja y más humana que él le había escuchado. «Cuando me casé, tenía tu edad», dijo. «Creí que el amor era una promesa que se mantenía solo con voluntad. Pero los años pasan, las caricias se vuelven rutina y los sueños se marchitan. Él viaja mucho, tiene su vida, sus sombras, y yo me quedé aquí, en esta casa, viendo cómo todo se detenía». Alejandro la miraba sin atreverse a interrumpir. Ella continuó, con una tristeza limpia. «No buscaba a nadie, no esperaba nada, pero cuando te vi en esa puerta con tu chaqueta empapada y esa mirada que aún no sabe mentir, supe que algo dentro de mí seguía vivo». Él se acercó, tomó su mano y la besó con respeto, sin deseo, solo con ternura. «Entonces no fue un error», susurró. «No», respondió ella. «Fue un instante que me recordó quién era antes de convertirme en una sombra». Durante unos segundos, ninguno habló. El fuego crepitó, iluminando sus rostros. Isabel lo miró con una mezcla de gratitud y miedo. «Pero hay algo que debes entender», añadió. «Esto no puede durar, no por falta de sentimiento, sino porque no quiero que te conviertas en lo mismo que yo fui, alguien que espera lo imposible». Alejandro apretó su mano, sin soltarla. «No quiero promesas, Isabel. Solo quiero recordarte así, esta noche, sin mentiras». Ella sonrió con ternura y lágrimas contenidas. «Eres demasiado joven para entender cuánto duele decir adiós antes de hacerlo». El fuego reflejaba en sus ojos un brillo que no era solo de tristeza. Era el reflejo de dos vidas cruzadas, en el momento exacto en que la soledad se rindió ante el amor. Habían pasado varios meses desde aquella noche. El verano había regresado, y con él el rumor de las olas, los turistas,
las terrazas llenas de voces y guitarras. Alejandro ahora trabajaba en otro lugar, estudiaba y vivía deprisa, como quien teme volver a detenerse. A veces, sin querer, pasaba frente a aquella calle donde el portón de hierro seguía en su sitio, oxidado por el salitre. Nunca se atrevía a mirar demasiado. Una tarde, mientras entregaba un pedido en el paseo marítimo, escuchó una voz detrás de él. «Alejandro». El corazón se le detuvo un segundo. Giró y allí estaba Isabel. Llevaba un vestido claro, sencillo, el cabello suelto y una sonrisa distinta, más tranquila, más real. «No esperaba verte aquí», dijo él, intentando parecer sereno. «Yo tampoco», respondió ella, «pero supongo que el destino a veces se permite una segunda escena». Caminaron juntos por la orilla, sin prisa, hablando de cosas simples. Isabel le contó que había vendido la casa, que su marido había aceptado el divorcio y que ahora trabajaba en una galería de arte en Valencia. «He vuelto a pintar», dijo con una risa suave. «Y en cada cuadro intento no pensar en ti, pero siempre aparece una sombra con tu forma». Alejandro la miró sin palabras. No necesitaban más. El mar, el viento y el atardecer decían todo lo que el silencio no podía. Antes de despedirse, Isabel se acercó y le acarició la mejilla, igual que aquella primera noche. «Gracias por haber existido en el momento justo», susurró. «No todos los amores están hechos para quedarse, pero algunos cambian la vida entera». Él sonrió y cuando ella se alejó entre la gente, comprendió que algunas despedidas no duelen porque ya se han convertido en paz. Mientras el sol se hundía en el horizonte, Alejandro levantó la vista al cielo y murmuró para sí. Tal vez eso era el amor, aprender a soltar sin olvidar. Y si esta historia te ha tocado el corazón, si alguna vez amaste cuando no debías, o fuiste recordado cuando creías haber sido olvidado, deja tu me gusta, comenta lo que sentiste y suscríbete para seguir viviendo conmigo. Historias donde la pasión y el destino se cruzan una vez más.